Ya hemos empezado el tiempo de la Cuaresma y siempre es bueno detenerse. Siempre es bueno detenerse. Al igual que cuando nosotros entramos en nuestra parroquia, tenemos siempre el cancel de la puerta que nos ayuda a detenernos y a pensar el sitio en el cual estamos entrando. Y es que estamos entrando en un sitio que es sagrado, que es el sitio, el lugar de la presencia de Dios. Recordemos que cuando Moisés entra en la presencia del Señor, en el capítulo 3 del libro del Éxodo, se le pide que se descalce porque está pisando terreno sagrado. De la misma manera que existen lugares sagrados, también existen tiempos sagrados ante los cuales nos tenemos que descalzar y ante los cuales nos tenemos que parar especialmente. Y sobre todo detenernos ante la presencia del Señor que pasa. Es decir, cuando vivimos estos tiempos fuertes, como pueden ser el tiempo de Adviento, como puede ser el tiempo de la Cuaresma, son tiempos donde el Señor quiere derramar su gracia. Y nosotros tenemos que estar atentos para percibir su presencia y recibir esta gracia que el Señor quiere derramarnos. Entonces, cuando pensaba que podía deciros en esta mañana, no os voy a descubrir el Mediterráneo. Quizás habéis escuchado estas cosas 1000 veces, pero es verdad que las cosas importantes en la vida tenemos que escucharlas 1000 veces y más. Las cosas importantes siempre es bueno recordarlas. Y leí estos días lo que decía un poco el catecismo de la Iglesia Católica sobre este tiempo de la Cuaresma. Al final, el catecismo recoge lo que es el magisterio de la Iglesia y recoge la enseñanza de la Iglesia de una manera sistemática y sintética. Y yo creo que nos ayuda mucho a colocarnos en el espíritu de la Cuaresma, en qué es lo que la Iglesia nos pide para este tiempo, porque muchas veces podemos vivir y nos damos cuenta, ¿no?, que en nuestro día a día a veces nos perdemos con las ocupaciones, con los desasosiegos, y es bueno, como decía, parar, pero también escuchar lo que nos dice la voz de la Iglesia para este tiempo. Dice el catecismo que la tentación de Jesús, si recordáis que proclamamos el primer domingo de Cuaresma, manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Y continúa diciendo: la Iglesia se une todos los años, durante los 40 días de la Gran Cuaresma, al misterio de Jesús en el desierto. Y continúa el catecismo en otro número diciendo: por eso la Iglesia, especialmente durante los tiempos de Adviento, Cuaresma y sobre todo en la noche de Pascua, relee y revive todos esos acontecimientos de la historia de la salvación en el hoy de su liturgia. Y ya el último número, en el cual aparece la Cuaresma, dice así: los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Con lo cual yo diría que el catecismo nos invita a vivir la Cuaresma en tres claves. En primer lugar, comprendiendo que este tiempo es un tiempo de desierto. Cuando vemos que hay profetas que van al desierto, van a encontrarse con el Señor. A veces nosotros necesitamos ese desierto de estar privados del ruido, de estar privados de tantas cosas materiales que a veces nos atan, que no digo que sean malas, pero que es verdad que nos atan, para percibir la presencia del Señor. Hay un detalle en el relato de las tentaciones que es significativo, y es que a los 40 días el Señor siente la tentación. Por eso decía, es importante pararnos, es importante detenernos, sobre todo también para percibir la tentación del maligno, porque muchas veces, a mí hay un salmo de estos de laudes que me hace mucha gracia, de la oración de la Iglesia, que dice: ya comienzan los relojes a maquinar sus prisas. Y es verdad que muchas veces vamos con esas prisas, muchas veces vamos rápido en la vida. Y precisamente la Iglesia nos dice: estás en un desierto y te estás acercando a Jesucristo en el desierto. Y esta es la primera clave que nos puede ayudar a vivir este tiempo de Cuaresma. En segundo lugar, decía el segundo número que os citaba que la Iglesia relee y revive todos estos acontecimientos de la Pascua en determinados momentos del año litúrgico. Es decir, la Cuaresma tiene sentido porque mira hacia el misterio pascual. La Cuaresma tiene sentido porque mira hacia
la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y es por eso que se nos prepara. Yo decía estos días que es igual que el noviazgo, es decir, un noviazgo que no mira al matrimonio no tiene mucho sentido. Se podrá mantener, sí, pero si no apunta hacia su fin natural, ese noviazgo carece de sentido. Más tarde, más temprano se acabará. De la misma manera, la Cuaresma tiene sentido porque nos orienta hacia el misterio pascual que celebraremos, Dios mediante, en la Semana Santa, en el Tríodo Pascual. Por tanto, esa es la segunda clave, mirar hacia el misterio de amor en el Tríodo Pascual y vivir la Cuaresma orientados hacia ese fin. Y en segundo lugar, decía que hablaba el catecismo de los tiempos y los días de penitencia. ¿Pero qué es la penitencia? Tantas veces lo escuchamos, tenemos que hacer penitencia. Y a veces podemos reducirlo simplemente o a lo que es el sacramento en sí de la penitencia o a la oración que el sacerdote nos manda cuando nos confesamos. Fijaos, la penitencia, decía Santo Tomás de Aquino, es uno de los grandes teólogos que tiene la Iglesia, decía que la penitencia es un acto laudable por el empeño en destruir el pecado pasado, en cuanto que es ofensa a Dios. Y decía, es una virtud especial. Por tanto, la penitencia nos mueve, durante este tiempo de la Cuaresma, a rechazar el pecado, pero también de alguna manera a reparar nuestro pecado y también a reparar el pecado de los demás. ¿Cuántas veces los santos han sentido esta llamada especial? No solamente a hacer penitencia por uno mismo, sino también a hacer penitencia por los pecados del mundo, a hacer penitencia por tanta gente que no cree en el Señor. Por tanto, que este tiempo también nos mueva a esto, a hacer penitencia. Y hacer penitencia, a veces cuando hablamos de penitencia nos agarramos a los bancos y parece que estamos hablando del oscurantismo y volvemos a la Edad Media. Y no, la penitencia es una práctica que la Iglesia sigue recomendando hoy en día. Y a veces es verdad que en nuestra sociedad nos cuesta como sufrir y maquillamos el sufrimiento. Recuerdo en un lugar, en la Luna, que decía una madre, es que no voy a llevar a mi hijo, esto pues en torno a la fiesta de los santos, no voy a llevar a mi hijo al cementerio para que pues no conozca lo que es la muerte, no conozca, y sin embargo lo disfrazó de Halloween, fuera de las implicaciones del Halloween, que ahí no me meto porque si no podríamos estar aquí tiempo largo y no vamos a lo central del retiro. Muchas veces intentamos maquillar lo que es el sufrimiento y lo que es la misma muerte en la sociedad. Tantas veces, pues, no hablo de nada extraño cuando hablamos de la eutanasia. Es decir, maquillar la muerte, pasarlo como una realidad que no tiene nada que ver con lo humano. Y lo mismo el sufrimiento, y todo lo contrario. Y desde el momento en que Cristo ha sufrido por nosotros, el sufrimiento, la penitencia, puede adquirir un sentido, si lo vivimos con amor y si lo vivimos, como decía Santo Tomás, como un acto laudable. Pues bien, no me alargo más con esto, sino simplemente estas tres claves o estas tres características del tiempo de la Cuaresma. Tiempo de desierto, tiempo de mirar hacia el misterio del amor de Dios en el Tríodo Pascual y tiempo de penitencia. Y ahora ya voy con lo que sería pues la materia del retiro, si lo queremos decir así, o lo que yo he pensado deciros en esta mañana. Ante todo, luego os lo diré al final también. Mirad, cuando hacemos un retiro podemos correr la tentación de decir, bueno, a ver si se me queda todo lo que nos ha dicho el sacerdote. Y yo recuerdo con cariño un retiro, no recuerdo lo que nos dijo el sacerdote, no recuerdo nada, recuerdo la primera frase, que nos dijo, mirad, cuando pasen los años, era un retiro de estos de después de Navidad, imaginaos, volver al seminario, después de los turrones, del calor del hogar, volver al seminario siempre era un poco como frío, además que la calefacción tardaba unos pocos días en funcionar. Y nos decía, no recordaréis quizás las palabras, no recordaréis quizás la materia del retiro, quizás no os acordaréis ni siquiera de mí. Dice, pero podréis recordar que ese día estuvisteis en la presencia del Señor. Y es lo que yo busco, es decir, que si nada de esto sirve, bendito sea Dios. Es decir, al final lo que se busca en esta mañana es que os encontréis con el Señor, que os encontréis con Jesucristo. Pero fuera de eso, como hay que justificar este rato, pues voy a hablaros de un pasaje en concreto. Y lo tenéis ahí en las hojas, que es el pasaje del encuentro de Jesús con la samaritana. Sabéis que la Cuaresma tiene su origen en la preparación que los que iban a ser bautizados en la vigilia pascual tenían distintas catequesis. Y una de las catequesis
era precisamente el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que la Iglesia lo coloca en el tercer domingo. No sé a qué misa acudiréis mañana, yo no lo voy a coger, porque estamos en el ciclo B y yo voy a coger el del ciclo B, pero en principio este es el Evangelio del ciclo A, y el ciclo A es el Evangelio que conduce y que mantiene en esencia esas grandes catequesis cuaresmales. Pues bien, quería detenerme pues en este pasaje porque me parece significativo, y sobre todo significativo de nuestra relación con el Señor. Yo, este pasaje, os voy a dar simplemente, como decía, unas pequeñas claves, es decir, no voy a agotar todo el pasaje, porque es que realmente yo os he puesto, creo que Juan 4, del 1 al 26, pero es que el pasaje sigue, es todo el capítulo 4, porque luego llega el encuentro con los discípulos, luego llega el testimonio de la samaritana, pero quisiera centrarme solo en lo que es el propio encuentro de Jesús con la samaritana. Yo, cuando pensaba preparar este retiro, recordaba las palabras, quizás me las habéis escuchado en alguna ocasión, que nos decía nuestro profesor de Nuevo Testamento, de Evangelios Sinópticos en el seminario. Nos decía que el mejor libro para interpretar, para descubrir el Nuevo Testamento, no es ni un libro de tal teólogo alemán, de tal teólogo americano, de tal exegeta, de tal... No. Decía, ni siquiera, a lo mejor esta frase es un poco fuerte, nos decía, ni siquiera la homilía del Papa Francisco, la homilía del Papa Benedicto, la homilía del Papa San Juan Pablo II... Decía que el mejor libro para interpretar el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento, porque nos ayuda precisamente a ver el plan de Dios en toda su unidad, nos ayuda precisamente a comprender los pasos que Dios ha ido siguiendo en la historia de la salvación y también a comprender los pasos que Dios sigue en la historia de nuestra propia salvación. Entonces, como introducción, todos nosotros hemos escuchado en 1001 ocasiones este relato de la mujer samaritana. Os lo he dado para que lo releáis, porque siempre es bueno releer los pasajes y no acostumbrarnos, decir, bueno, pues otra vez, cuando empezamos la Cuaresma ya lo sabemos, ya empieza otra vez las tentaciones, y ahora la transfiguración, la samaritana, el ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. Pero Dios siempre nos puede sorprender, porque Dios siempre trae novedad, siempre nos trae novedad. Entonces, para comprender en profundidad este pasaje que la Iglesia nos propone en cada año, hay que recurrir al Antiguo Testamento especialmente a dos pasajes. El primero de ellos es el casamiento de Isaac. Todos tenemos en mente que Abraham va a sacrificar a Isaac y entonces Yahvé manda un ángel del Señor que para la mano de Abraham en el momento del sacrificio. Bien, acabado este momento, Abraham se vuelve anciano y entonces Isaac todavía no tiene esposa. Y entonces manda a un siervo que busque una esposa adecuada para su hijo Isaac. Entonces este siervo se detiene ante un pozo con sus camellos y dice, lo podéis encontrar en el capítulo 24 del libro del Génesis. Este siervo se detiene ante un pozo y dice, la próxima mujer que venga a sacar agua de este pozo y de agua para mis camellos, de agua para mí, esa será la mujer que Yahvé quiere que se case con Isaac. Llega Rebeca, le pide agua y saca agua para él, para sus camellos y pues forman alianza matrimonial con Isaac. Hay otro texto interesante, otros dos textos que son del segundo libro de los Reyes y del libro del profeta Oseas. Sabéis, porque lo hemos leído muchas veces, que los samaritanos eran un pueblo que era un poco ecléctico. ¿Qué quiere decir esto? Que vivían un judaísmo un poco extraño, un poco especial. Y vamos a explicar por qué. En el segundo libro de los Reyes se nos cuenta que el pueblo de Samaria estaba deshabitado. Entonces comienzan a repoblarlo con gente de otros territorios. En concreto de 5 territorios. Traen a gente de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sefarvaí, de esos 5 pueblos. ¿Qué sucede? Pues que los israelitas que vivían en Samaria se ven tentados y al final acaban sucumbiendo a una especie de mezcla, de mixto, entre la religión judía
y la religión pagana. Porque imaginaos, pues los que venían de fuera traían sus propios dioses paganos. Y entonces nos encontramos en el libro del profeta Oseas una promesa que hace Yahvé posteriormente. Y dice Yahvé: aquel día ella me llamará marido mío, ya no me llamará Baal mío. Retiraré de su boca los nombres de los Baales, que nunca más volverá a invocar. ¿Qué quiere decir este pasaje? Mirad, el libro del profeta Oseas es un profeta que predica en un momento de especial idolatría del pueblo de Israel, en un momento de especial alejamiento de las prácticas cultuales de la religión judía. Y entonces él habla en una clave esponsal, dice: Yahvé va a venir a desposarse con el pueblo de Israel. Incluso él hace un gesto profético, es decir, los profetas a veces hacen signos que hablan por sí solos. Y a Oseas, Yahvé le manda a rescatar a una mujer que vivía en la prostitución, para simbolizar que Yahvé también venía a desposarse con el pueblo que se había prostituido y se había ido detrás de los ídolos. Entonces, quiero que lo tengáis en cuenta esto ahora para acudir al texto de Jesús y la samaritana. En primer lugar, lo que os decía del relato del casamiento entre Isaac y Rebeca, gracias a este siervo que acude al pozo, y la idolatría y la promesa del Señor, de que iba a retirar de su boca el nombre de los dioses paganos y se iba a desposar con su pueblo. Entonces, ya voy a lo que es el relato en sí. Leemos a partir del versículo 1. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. A mí siempre me ha llamado la atención tenía que pasar por Samaria. Si nosotros miramos un mapa, en el sur está la zona de Judea, que era donde se encontraba Jesús en aquel momento, y en el norte estaba Galilea, y entre medias estaba la zona de Samaria. Uno dice, geográficamente, pues para ir del sur al norte tienes que pasar por Samaria, sí o sí. Pero los judíos se habían enemistado con este pueblo, lo sabemos, lo hemos escuchado en muchas ocasiones en el Evangelio. Entonces los judíos lo que hacían era irse un poco por el este, bordeando el río Jordán, y así no tenían que pasar por esta tierra que ellos consideraban que era tierra impura y tierra de paganos, con lo cual Jesús realmente no necesitaba pasar por allí. Ya había una ruta segura, una ruta que ya se conocía, para evitar enfrentarse o relacionarse con los samaritanos. Entonces, ¿qué quiere decir tenía que pasar por Samaria? Pues nos habla no de una necesidad física, sino de la necesidad del amor de Dios por los hombres. ¿Cuántas veces, y esto quiero que lo pensemos quizás en esta mañana, Dios ha querido pasar por algún momento concreto de nuestra vida? Sin ir más lejos, estamos en esta mañana aquí en la iglesia para hacer retiro, para escuchar la palabra del Señor, para ponernos en presencia de Dios. ¿Cuántas veces Dios quiere pasar por nuestra vida? No tiene necesidad de pasar por nuestra vida. No tiene esa necesidad física. Él es omnipotente. Pero sin embargo, Dios ha querido hacerse pasar por nuestras vidas. No solo por la vida de esta samaritana, sino hoy también por nuestra vida. Nosotros que estamos aquí, hoy Dios quiere pasar por tu vida. Tenía que pasar no se refiere al ámbito físico, al ámbito geográfico, sino que se refiere sobre todo al paso del Señor y al encuentro que Dios quiere suscitar con el hombre. Y nos sigue diciendo el relato. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Fulton Sheen, que es un obispo americano que está en proceso de beatificación, decía comentando este pasaje, él era ahora se habla mucho de los influencers, los youtubers, etcétera, ¿no? Pues él fue cuando comenzó pues todo el boom de las televisiones y hacía grandes catequesis en la televisión estadounidense. Y este obispo decía, comentando este pasaje, algo precioso. Decía que Cristo estaba cansado en su trabajo, pero no de su trabajo.
Cristo estaba cansado en su trabajo, pero no de su trabajo. Todos nosotros, desde el que os está hablando hasta vosotros que estáis sentados ahí, Dios nos ha dado unas ocupaciones concretas a cada uno de nosotros, sea en un trabajo concreto, sea estudiando, sea quizás ahora mismo pues jubilado, jubilada, pero Dios nos ha dado unas ocupaciones concretas. ¿Cuántas veces nos cansamos de lo que Dios ha puesto en nuestra vida y no nos cansamos en lo que Dios ha puesto? ¿Cuántas veces rechazamos estas cosas y sin embargo no lo vivimos como aquello en lo cual Dios quiere que nos santifiquemos? Yo a mí esta frase siempre me ha iluminado mucho de Fulton Sheen, que Cristo se cansa en su trabajo, no se cansa de su trabajo. Pero bueno, volviendo al texto, dice, era alrededor de la hora sexta. La hora sexta sería, pues más o menos la hora en la que nosotros estamos, quizás un poco más adelantados, es decir, el punto en el cual el sol estaba más alto, es decir, cuando más calor hacía. Y entonces se nos dice, en el versículo 7, en el versículo 9, llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. La samaritana le respondió, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Ya os he hablado de la enemistad que existía entre el pueblo de Israel y entre los samaritanos, y en eso, pues, evidentemente no me quiero detener más. Pero sí en la hora. Era extrañísimo que una mujer en la hora de sexta, bueno, vamos a ver, es como en los pueblos antiguamente. Yo recuerdo en mi pueblo La Fuente, no es que yo viviese, pero mi madre lo cuenta, que las mujeres iban muy temprano a por el agua, no iban a mediodía nunca, porque si no te abrasas, y en pleno verano, imaginaos qué extraño era que una mujer se acercara a esa hora, a por agua. Más adelante descubriremos el sentido de por qué se acerca a esa hora a recoger el agua. Pero bueno, lo interesante, dame de beber. Jesús le manda un imperativo categórico prácticamente a esta mujer y le dice, dame de beber. Y evidentemente, pues esto nos recuerda al capítulo 19 de San Juan, cuando dice Jesús al pie de la cruz, tengo sed. Nosotros podemos entender, Jesús estaba cansado, podemos entender que Jesús estaba al sol, Jesús había pasado quizás una mañana fatigada. Es normal que pida agua. Un hombre que está en la cruz necesita agua, porque si no se muere de deshidratación. Pero sabemos que el Señor siempre habla en un sentido más profundo. Y recordáis seguramente muchos de vosotros aquella frase que transformó el corazón de una de las grandes santas del siglo XX, que fue la Madre Teresa de Calcuta. Cómo ella, escuchando estas palabras del Evangelio, tengo sed, aquello le llevó a adorar al Señor y le llevó a recoger a los pobres de Calcuta. Tengo sed, porque ella veía que en los hermanos, ella veía que ante el Señor, Él seguía necesitando de nuestro amor. He dicho antes cómo Dios ha querido necesitar de pasar por nuestra vida y cómo también Dios quiere necesitar de nuestro amor. Quiere necesitar de nuestro amor pobre, de nuestro amor humilde, de nuestro amor limitado, de nuestro amor que muchas veces lo sabemos que ofendemos a Dios, como quizás el pueblo de Samaria que se había ido detrás de los ídolos. Y Dios ha querido necesitar de este amor. Dios ha querido necesitar de nuestro amor pobre, de nuestro amor. Luego al final leeré pues una pequeña oración de la Madre Teresa para que también nos ilumine en este aspecto. Pero voy a ir resumiendo porque veo que se me va a acabar el tiempo y voy a seguir yo aquí hablando. Luego si damos un salto, creo que ahí no tengo puestos los versículos, pero bueno, más adelante dice, después de todo ese diálogo entre el agua que dice que yo le daré el agua viva que salta hasta la vida eterna, luego ya en el versículo 16 dice Jesús, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le respondió, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Si recordáis, 5 maridos tiene la mujer samaritana. 5 eran las poblaciones paganas que habían repoblado Samaria. Babilonia, Cutá, Abá, Hamat y Sefarvaim. Lo importante no son los nombres, lo importante es el número 5. Cada población con sus propios dioses paganos.
Con lo cual, Cristo está recapitulando toda la historia de salvación del pueblo de Samaria con esta mujer. Y está diciendo precisamente, vosotros os habéis alejado de mí, pero yo ahora vengo a desposarme contigo. Te he pedido agua como aquel siervo pidió agua a Rebeca. Yo vengo ahora a rescatarte de esos ídolos. Yo vengo a rescatarte del pecado. Yo vengo a hacer una alianza contigo. Yo vengo a establecer un desposorio contigo. Y recuerdo la palabra del profeta Oseas, que quizás con los términos es un poco enrevesada, pero tiene este sentido profundo. Aquel día, oráculo de Yahvé, ella me llamará marido mío, ya no me llamará Baal mío. Retiraré de su boca los nombres de los Baales, que nunca más volverá a invocar. 2 veces aparece esta palabra, Baal. El Baal era un dios pagano, un dios cananeo, pero pronto empezó a designar entre los judíos el nombre de cualquier dios pagano. Y luego esta palabra se utilizaba también, sabéis que cuando, por ejemplo, se habla de los hermanos de Jesús, no se refiere a hermanos físicos. En el hebreo hay muchas palabras que tienen un sentido súper amplio. Y así es esta palabra, Baal. Baal también se refiere al marido. Con lo cual, ¿qué está queriendo decir Jesucristo? Que Dios ha querido utilizar positivamente esta imagen del desposorio para decirnos esta realidad, que Él ha venido a rescatarnos, que Él ha venido a liberarnos de todas estas cosas que nos esclavizan. En este tiempo de Cuaresma, en el que quizás nosotros, a veces nos puede pasar, que llega el tiempo de Cuaresma y parece que estamos despistados, parece que no nos centramos en el Señor. Y viene Jesucristo a encontrarse contigo. Viene Jesucristo a decirte que es posible este encuentro, que es posible que te despojes de estos ídolos, que es posible que te despojes de estos dioses paganos. Si tú quieres y le dices que sí, si tú quieres y le das de beber al Señor, le das de beber de tu amor, de este pozo que se acaba, porque sabemos que el pozo de nuestro amor se acaba, y Él nos llena de su amor infinito, de su amor que nos lleva a la plenitud. Y recordemos esta palabra: todo el que beba de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua viva que brota para la vida eterna. Pues bien, no quiero alargarme más, porque simplemente lo importante en este rato, que os encontréis con el Señor, que recéis. Si esto os ha servido, bendito sea Dios. Si no os ha servido, pues lo que a cada uno le ayude. También tenéis el Salmo penitencial ahí, a la espalda de la hoja, por si acaso alguno le ayuda. Decía en este sentido que San Ignacio de Loyola, esa frase famosa, que no el mucho saber arte y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Es decir, que lo importante no es tanto que salgáis de este retiro diciendo, pues fíjate lo de los Baales, o bueno, pues puede ayudar, sino que lo importante es gustar interiormente del conocimiento del Señor. Lo importante es gustar interiormente del encuentro con el Señor en este rato. Recordáis seguramente aquella anécdota del santo cura de Ars, que en aquella mañana de frío en ese pueblo tan pequeño, un hombre labriego pues estaba adorando al Señor, estaba delante del sagrario y estaba horas y horas. Y entonces el santo cura de Ars se sorprende y le dice: oye, ¿qué haces tanto tiempo rezando aquí delante del Señor? Dice, mirando al sagrario. Dice, yo le miro y Él me mira. Y esa es la oración, mirar al Señor y que Él nos mire y nos transforme con su mirada misericordiosa, como transformó también a la mujer samaritana. Y termino y concluyo con esta pequeña oración de la Madre Teresa de Calcuta, por si nos ayuda en esta mañana también a descubrir, porque esto hay que descubrirlo cada día, el amor que Dios nos tiene. ¿Tengo sed de ti? Sí, esa es la única manera en que apenas puedo empezar a describir mi amor. Tengo sed de ti, tengo sed de amarte y de que tú me ames. Tan precioso eres para mí que tengo sed de ti. Ven a mí y llenaré tu corazón y sanaré tus heridas. Te haré una nueva creación y te daré la paz aún en tus pruebas. Tengo sed de ti. Nunca debes dudar de mi misericordia, de mi deseo de perdonarte, de mi anhelo por bendecirte y vivir mi vida en ti, y de que te acepto sin importar lo que hayas hecho. Tengo sed de ti. Si te sientes de poco valor a los ojos del mundo, no importa. No hay nadie que me interese más en todo el mundo que tú. Tengo sed de ti. Ábrete a mí. Ven a mí. Tengo sed de mí. Ten sed de mí. Dame tu vida. Yo te probaré qué tan valioso eres para mi corazón.
¿No te das cuenta de que mi Padre ya tiene un plan perfecto para transformar tu vida a partir de este momento? Confía en mí. Pídeme todos los días que entre y que me encargue de tu vida y lo haré. Te prometo ante mi Padre en el cielo que haré milagros en tu vida. ¿Por qué haría yo esto? Porque tengo sed de ti. Lo único que te pido es que te confíes completamente a mí. Yo haré todo lo demás. Y destaco esta última frase. Lo único que te pido es que te confíes completamente a mí. Yo haré todo lo demás. Decía un jesuita, el padre Segundo Llorente, cuando estuvo en Alaska, le escribía a un joven novicio y le decía: padre, ¿cómo es capaz usted de irse de misionero? Cuando uno se va de misionero, habitualmente pues le gusta más irse a África, irse a América Latina, y pues este jesuita se fue a Alaska. Le decía: padre, ¿cómo usted fue capaz de confiar en el Señor, en que Dios guiaba su vida? Y decía el padre Segundo Llorente una cosa preciosa, decía: porque consideraba que yo soy como un niño en los brazos de mi madre. Y al final, pues, esa experiencia que habéis tenido o habéis podido ver en vuestra familia, los más cercanos, es que es verdad. Un niño en brazos de su madre no necesita nada, porque llora, la madre lo consuela. Si vuelve a llorar, la madre lo consuela. Y es así. De la misma manera es el Señor con nosotros. Decía este padre: yo confío en el Señor porque no puedo desconfiar de Él, porque sé que he puesto mi vida en sus manos. Y tantas veces me ha respondido generosamente. Así que yo no puedo desconfiar de su amor y de su misericordia. Pues nada, que nos aproveche esta mañana de retiro y que también pues, nos lleve a toda la parroquia, a los sacerdotes y a cada uno de los que estáis aquí, también pues especialmente a los enfermos, a los que están en sus casas, que nos lleve durante este tiempo de la Cuaresma a encontrarnos con Él, que nos lleve al desierto, que nos ayude a mirar hacia el misterio pascual y que nos ayude también a vivir en la virtud de la penitencia, del amor y de la reparación con Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.